Bueno, podemos empezar diciendo que la gracia y la gloria sean para nuestro Dios, porque de Él dependen todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten y fueron creadas. ¿Y por qué digo esto? Porque Él es el soberano de toda la creación y nosotros debemos hacerlo soberano también de nuestras vidas. Si Dios no es el soberano de nuestras vidas, todo lo que Él nos pide en su palabra nos va a costar trabajo hacerlo. Recuerden que la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y la condición del hombre pues siempre es por naturaleza ir en contra de Dios. Por eso es que ningún esfuerzo humano puede llevar a las personas a alcanzar la gracia y el reino de Dios. Por tanto, Dios declara firmemente la salvación le pertenece a Dios, y Dios declara firmemente que todas las obras son producidas por Él en nosotros. Todo lo que nosotros queramos producir por nosotros mismos en nuestra propia fuerza no va a poder ser producido, o será un fruto que se va a quemar porque no tiene las bases del amor, de la simiente de Dios. Entonces, aclarado esto, hoy pues vamos a ver el principio de vida 23º, que es: jamás podremos superar a Dios en generosidad. Entonces cabe empezar diciendo que Dios es el ser más generoso que existe. Y su generosidad, además de todo lo que nos provee y nos da, empieza que Él nos dio a su Hijo Jesucristo. Él dio lo que más amaba, por quien hizo todas las cosas, lo dio por nosotros para que nosotros pudiéramos ir al cielo. O sea, somos enriquecidos plenamente por su gracia. Entonces, el tema de la generosidad es un tema que muchos tratan de eludir, de evitar, de minimizar, porque generalmente trae conflicto en las personas. Porque si se trata de recibir, todos estamos muy contentos. Pero si se trata de dar, ya no tanto. De hecho, yo le doy gracias a Dios porque aquí hay muchas personas fieles que a lo largo de los años han tomado un compromiso con Dios, lo han cumplido, han sido generosos, y en ese aspecto en general pienso que somos una iglesia sana. Sin embargo, no podemos negar que siempre que se trata de dar, como que hay algo que en nosotros frena de alguna manera, como que hay una oposición interna, cuestiones de ese tipo. Entonces debemos entender que Dios no necesita nada de nadie. Él es completo en sí mismo en cuanto a afecto, amor, y Él es dueño de todas las cosas porque Él formó y creó todas las cosas. Entonces, si Dios no necesita nada de nadie y Él formó todas las cosas, todo le pertenece a Él, aún las almas le pertenecen a Él, aunque Dios nos haya dado libre albedrío y las personas tengan que someter voluntariamente su voluntad a la de Dios para poder ser salvos, aún con eso, nuestras almas le pertenecen. Sin embargo, cuando Dios nos pide dar, de alguna manera Él pretende que nos desmaterialicemos nosotros. Por ejemplo, Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos y creemos, realmente pasamos de una vida material a una vida espiritual, con conceptos diferentes. Entonces empieza una lucha de poderes, podríamos decir, dentro de nosotros, en el cual, gracias a que Dios nos da la mente de Cristo, nos regenera, nos da un corazón sensible a la voz y a los mandamientos de Dios,
nosotros vamos pareciéndonos cada día más a Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Dice, yo pongo mi vida, nadie me la quita. Yo recibí del Padre este mandamiento, por mí mismo la pongo y tengo poder para volverla a tomar. Él ofreció voluntariamente su vida, y así es como Dios quiere que nosotros nos ofrezcamos a Dios voluntariamente. Entonces, las ofrendas, los diezmos, la generosidad, siempre es algo que ha quedado implícito durante todas las épocas. Hoy en el Salmo se mencionaba un caso muy ilustrativo de la reina de Sabá, y vemos cómo aún dentro de este tipo de Salomón, él le dio más, y por eso quise hacer énfasis en eso. Él le dio mucho más de lo que ella le dio. Entonces Dios siempre así va a ser. Cuando nos resulta difícil entregar por completo algo, o muchas veces también en nuestro corazón proponemos algo y a la hora de dar hacemos cosas diferentes, no es otra cosa que falta de fe y falta de confianza en Dios. Recuerden ustedes que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Por tanto, todo lo que los hijos de Dios debemos hacer es por fe, y siempre que hacemos algo por fe, Dios nos muestra más adelante la razón de ser, de por qué nos lo pidió. Siempre lleva implícito liberarnos. Recuerden ustedes que el pecado, por ejemplo, produce esclavitud en nosotros. Las cosas materiales producen esclavitud en nosotros. Cuando queremos algo mucho, nos gusta algo mucho y lo perdemos, o se deteriora por el uso, o se afecta por algún accidente, ¿no es verdad que nos duele? ¿Por qué? Porque de alguna manera nos estamos arraigando a lo material. Sin embargo, Dios prefiere que nos arraiguemos a lo espiritual, a Él. Y arraigarse a Él empieza por creerle que todo lo que Él nos pide tiene una razón de ser para bien en nosotros, que quizá en muchos casos nunca comprendamos por qué nos lo pidió en esta vida, pero vamos a comprender más adelante. Entonces, por eso a veces es muy difícil entregarnos por completo a Dios, porque nosotros nos limitamos ante Él, ¿sí? Si tú limitas algo material, también vas a limitar cuestiones emocionales, también vas a limitar decisiones que puedas tomar a favor de Él. Por tanto, la vida cristiana se basa en fe, y la fe se basa en la confianza en que quien nos creó nos dio mandamientos que nos iban a llevar a la vida más alta. Quien lo cree va a llegar a esos niveles. Quien no lo cree y se limita en una o varias áreas de su vida, no va a poder alcanzar esos niveles. ¿Por qué? Pues porque esa limitación nos impide darnos a Dios. Dios quiere que nos desarraiguemos para que nos arraiguemos en Dios. Y si no nos desarraigamos de las cosas de este mundo, tampoco nos vamos a arraigar a Dios. ¿Ven ustedes? Todo está íntimamente correlacionado. Y lo más importante es que cuando Dios nos pide, es porque Él quiere bendecirnos de muchas maneras. Las bendiciones espirituales en Cristo están plasmadas en la Biblia, y como en todas las cosas, nunca vas a poder comprobar las cosas maravillosas que Dios tiene para ti, cosas como cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y que no han entrado en corazón de hombre. Nunca las vas a poder comprobar si no das los pasos de fe que Él te pide. Por tanto, la vida cristiana es una vida de fe. Y la fe es por creer que lo que Dios dice es lo que más nos conviene. Entonces, esa es la razón por la que se nos da este principio, ¿no? Que jamás podremos superar a Dios en generosidad.
Por eso es tan importante esto que estamos escuchando hoy. Y Dios es amor y está lleno de gracia y tiene mucho que dar. Podríamos decir que nos dio todo en Jesucristo. Quien rechace a Jesucristo se va a perder de la oportunidad de vivir una eternidad en Él. Ahora, una aclaración, un paréntesis. Ustedes lo único que necesitan para llegar a tener la certeza de su amor es buscar a Dios de todo corazón. Es lo único que necesitan, porque la salvación y el arrepentimiento depende de Él. Ya antes lo había mencionado, pero ahora lo vuelvo a mencionar. Si tú estás buscando a Dios de corazón, de todo corazón, no tienes por qué preocuparte, porque Él te abrirá el camino de la salvación y te hará entender lo que te tiene que entender. Por tanto, no nos angustiemos. O como dice Lamentaciones, de que se lamenta el hombre viviente, laméntese de su pecado. De eso sí tenemos que lamentarnos, pero si estamos buscando a Dios de corazón, o si sentimos que no tenemos ese anhelo, aún podemos pedirle: Dios, dame ese corazón para buscarte, entenderte, que tú eres Dios. Y entonces Dios se revelará. Dios no es complicado. Si todo es por gracia, no tiene por qué complicarlo, porque si no sería como por obras. Es por gracia. Solo búscale y le hallarás. ¿Sí? Entonces, si Dios, que está lleno de gracia y de amor, te insta a renunciar a ciertas cosas, es precisamente porque hay una buena razón. Y esa razón siempre lo va a glorificar a Él. ¿Sí? Entonces, Dios quiere bendecirnos abundantemente. Y las bendiciones de Dios están dadas a través de la fe. Y la fe es cumplir lo que Él promete, aunque no lo veamos. Entonces, si Dios nos quiere bendecir y nosotros no tenemos confianza en Él, por tanto no podemos dar los pasos de fe que Él nos pide, es como si estuviéramos perdiendo la bendición que Él nos quiere dar. ¿Ven ustedes? Entonces, nos limitamos, sin quererlo, nos limitamos. Muchas veces hemos comentado aquí, Dios lo dio todo y demanda todo. Entonces, cualquier área de nuestras vidas en las que nosotros limitemos a Dios, nos estamos limitando a nosotros mismos. Porque a Dios, que es infinito, ¿quién lo puede limitar? Como decíamos al principio de esta plática, Él es suficiente en sí mismo. Él no necesita de la creación de los seres humanos, sino Él lo hizo porque quería derramar su amor, porque tenía mucho que dar. Entonces, uno de los grandes privilegios que a veces no entendemos es que nos dio el libre albedrío. Pero Él nos dio el libre albedrío para que nosotros en ese libre albedrío fuéramos a Él. Por eso es que, como dice Juan 3:36, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces nosotros debemos entender que de alguna manera, si nos estamos limitando en cuanto a lo que Dios nos dice, es que de alguna manera hay un mal en nosotros, que quizá no queramos decir y que nos impide. Dale una palmadita aquí a doña Oli, porque nos impide creerle, nos impide amarle. La mayor riqueza es que podamos amar a Dios, corresponder a su amor. Por eso dice: el amor de Cristo nos constriñe, 2 de Corintios 5:14. Nos constriñe, nos impulsa, nos lleva. Entonces, meditar en su amor implica que cuando Él nos pide algo, es porque Él quiere hacer algo más grande. Y vamos a ver un ejemplo, precisamente de la iglesia en sus primeros, en sus inicios, cuando se empezó. Recuerden que con motivo de la muerte de Esteban, hubo una gran persecución en la iglesia, y todos los creyentes que fueron dispersos empezaron a predicar la palabra en todos lados. En un principio, todos estaban congregados en Jerusalén. Ahí es donde vino el Pentecostés, donde los apóstoles orando, y todas las cosas pasaban ahí. Pero cuando Esteban, el testigo fiel de Dios, enfrenta a los judíos y lo apedrean y lo matan,
se suelta una persecución y entonces empiezan los dispersos a predicar el Evangelio en todos lados. Fíjense, una tragedia trajo riqueza. ¿Cómo se hubiera predicado el Evangelio o se hubiera difundido de esa manera si no hubiera habido un motivo como este que aparentemente fue doloroso? ¿Cómo a un justo como Esteban, entregado y consagrado a Dios, a quien Dios le permitió ver cómo veía a Jesús, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, puedo traer tanta bendición? Entonces así pasó también en Antioquía. Cuando los ancianos de Antioquía decidieron enviar ayuda, esto trajo un producto de una profecía de un profeta que se llamaba Ágabo, que dijo: en los próximos 7 años vendrá un hambre al imperio romano. Entonces dice así: durante aquellos días unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea, y cada uno dio como podía. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia en Jerusalén. Entonces, en el capítulo 11 de Hechos, del 27 al 30. Entonces, vemos que esto motivó a los creyentes de Macedonia, quien a su vez pudieron dar un ejemplo a los creyentes de Corintio. Dice así: ahora quiero que sepan, amados hermanos, que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones. Además, son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, lo cual se desbordó en gran generosidad, pues pudiendo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino mucho más, y lo hicieron con voluntad propia, nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque el primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Así que le hemos pedido a Tito, quien los alentó a que comenzaran a dar, que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar, dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, en su fe, sus oraciones, en sus oradores talentosos, su conocimiento y su entusiasmo, y el amor que reciben de nosotros. Quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. No estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compartirlo con el anhelo de las otras iglesias. Entonces vean ustedes, Dios a lo largo de los años pudo hacer muchas cosas. Jesús vino y multiplicó los panes. Un día un profeta, para darle de comer a otros profetas en la época de Eliseo, corta calabazas silvestres y tenían veneno. Eliseo dice: pónganle harina y serán sanas, o Elías, no me acuerdo ahorita. Y todos comieron. Luego construyeron una habitación, cayó una hacha de hierro y avientó un palito Eliseo y la hizo flotar. Y muchas cosas así pasaron. Jesús viene y dice: tengo compasión de la gente porque ya tienen 3 días aquí y no tienen qué comer. Temo que algunos se desmayen en el camino. Y entonces pregunta: ¿qué tenemos? Pues 7 panes y 6 peces, y con eso dieron de comer a la multitud una vez, a 5,000 hombres sin contar mujeres ni niños, y otra vez a 4,000 hombres sin contar mujeres ni niños. Entonces nos damos cuenta que Dios puede milagrosamente hacer cosas así. Y si puede hacer milagrosamente cosas así, ¿por qué podríamos creer en esos milagros? En la época de Jesús resucitó muertos, sanó leprosos, dio vista a los ciegos, y todos los incrédulos de esa época negaban o trataban de minimizar esos milagros, hasta que fueron tantos que un día dijeron, después de la resurrección de Lázaro: vean, el mundo entero se va tras él. Y es cuando
más definen matarlo, ¿ven ustedes? Entonces, vemos en Jesús el carácter de Dios. Por eso Jesús le dijo a Felipe: tanto tiempo he estado con vosotros y no me has visto. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, nosotros no podemos dudar cuando Dios nos pide algo de que Él no necesita, sino que es parte de dar nuestro corazón. Es parte de dar algo de lo que somos, de lo que tenemos, a Dios para glorificarlo. Entonces, Pablo, como alguien que el día que Dios se le manifestó en el camino a Damasco, decide creer y cambiar su vida. Sabemos que Pablo fue un ferviente servidor de Cristo. Él mismo declara: he trabajado más que los demás, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. No merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia y di mi voto para que muchos fueran torturados y muchos murieran, como el caso de Esteban. Pero Dios me escogió como un abortivo, y ahora yo, en correspondencia, doy todo lo que tengo para Él. Lo vemos. Entonces Pablo, con esa misma autoridad de haberse entregado totalmente a Dios, puede exhortar de esta manera, porque sabía las bendiciones que iban a venir, ¿no? Estas bendiciones no nada más implican nuestro dinero, implican nuestro tiempo, nuestro interés por los demás, el consolar a otros en sus aflicciones, en ayudar a otros a que tengan una fe sólida y verdadera para que vengan a Cristo. Todo implica desgaste, esfuerzo, tiempo. Y muchas veces hay personas que dicen: no, yo no tengo tiempo para esto. No, yo no tengo. Yo, la verdad, gano tan poco que no puedo distraer ni un centavo para darle a Dios. Y ese es el error más grande. Miren lo que dice la Escritura. No es que les esté dando órdenes, decía Pablo, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. O sea, ese es un punto muy importante. ¿Cuántos de nosotros no podemos decirle a Dios: te amo? Y entonces cuando Dios dice: ¿me amas? ¿Recuerdan cuando iba con Pedro? ¿Me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Me amas? Señor, tú sabes que te amo. ¿Me amas? 3 veces le preguntó. ¿Por qué? Porque le iba a decir lo que iba a suceder en su vida. Cuando eras joven, te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando seas grande, otro te ceñirá e irás donde no quieres. Dando el ejemplo de cómo iba a morir. Pero la vida cristiana es una vida de dar. Y ese dar empieza por lo más básico que nos pide Dios. Cuando tú dispones tu corazón en dar, entonces Dios va dándote muchas más oportunidades de servirle en todos los aspectos. Y entonces Pablo dice: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto. El año pasado ustedes fueron los primeros, no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Lleven ahora a feliz término la obra, para que según sus posibilidades cumplan con lo que de buena gana propusieron. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido, según lo que tiene, y no según lo que no tiene. No se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Es más cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad. Como está escrito: ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que le recogió poco le faltaba. 2 Corintios 8:15. Entonces fíjense qué importante. Las iglesias de Judea se concentraron en la obra de Dios. Ellos en un principio rechazaban a los gentiles, y hubo hasta cartas y muchos problemas, porque querían muchos judíos que los gentiles se circuncidaran,
que cumplieran la ley de Moisés, para que pudieran tener acceso al reino de Dios. Y es precisamente por lo que Pablo tuvo problemas, y algo hablamos de eso la vez pasada, y por la predicación de Pedro con Cornelio. Pero lo que Dios pretendía aquí era hacer de los dos pueblos un pueblo, como el mismo Pablo expresa. Ya no hay judío ni griego, varón ni mujer, sino todos son uno en Cristo, abreviando esto. Entonces Dios quería que todos se unieran. La palabra de Dios viene de los judíos, eso dice la Biblia, pero ellos compartieron a través de su ministerio la palabra de Dios con el mundo. Ahora venía esta hambre y todas las iglesias gentiles iban a tener el privilegio de compartir de sus riquezas para que las iglesias gentiles, para que la iglesia de Israel pudiera subsistir. ¿Ven? Entonces, Dios siempre que nos pide algo, Él sabe por qué, pero Él ya lo hizo también, ¿no? Como dice aquí, tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Entonces, vean ustedes a lo que renunció Jesús. Nadie puede imaginarse a lo que Él renunció por venir a este mundo. Pero aquí lo dice precisamente en Filipenses 2 del 5 al 7. Renunció a estar con Dios, renunció a su divinidad, se hizo un simple mortal, pero como mortal se sometió a la voluntad de Dios Padre, y gracias a eso no pecó nunca, y gracias a eso pudo ser el autor de eterna salvación. Nosotros nunca vamos a aquilatar en la medida lo que Dios hizo por nosotros, ni por toda la eternidad, de habernos librado de la influencia del presente siglo malo, de habernos librado del infierno y habernos trasladado a un reino eterno donde estaremos para siempre con el Señor. Nada tiene más valor que esto. Jesús no dudó en hacerlo, porque también la Escritura menciona que Dios sacrificó a su Hijo antes de crear todas las cosas. O sea, dentro del plan divino de Dios, Él ya dispuso el tiempo en que su Hijo iba a venir a este mundo. Porque, como les he dicho anteriormente, Dios no quería meramente una relación de creador y creación. Dios quería una relación más íntima y estrecha, donde los seres humanos se sometieran voluntariamente a Él y fueran uno con Dios. ¿Qué más? Y se cumple parte de esta promesa cuando nos convertimos, que Dios nos da su Espíritu Santo, que hace su morada dentro de nosotros. Ese es el verdadero tesoro, Dios en nosotros. Y si Dios verdaderamente está en ti, ¿por qué? Si alguna vez consideraste dar de tus recursos en cierta forma, ¿por qué no lo hiciste como prometiste o como dispusiste en tu corazón? Recuerden, estas cosas en el Antiguo Testamento era una obligación diezmar. En el Nuevo Testamento dice, de cada uno dé como propuso en su corazón. Dios no te pone limitaciones, pero quiere que lo que tú acuerdas con Dios, aquí jamás hemos obligado a nadie, porque sí hay muchas iglesias que hasta le preguntan a las personas, ¿cuánto ganas? Tienes que dar tu diezmo. Sí, no sé si sepan de eso, las hay. Aquí jamás hemos impuesto nada, porque es importante que todo sea de voluntad, de generosidad, de corazón. Entonces, debemos nosotros saber que siempre debemos de pactar con Dios, pero lo que pactemos debemos cumplirlo. ¿Por qué? Si no lo cumplimos, entonces estamos cometiendo un pecado, ¿sí? Ahora, ¿qué te promete Dios respecto de esto? Pues ser fiel respecto
de lo que seas fiel, mejor dicho, respecto de lo que Él pide. Miren lo que dice: traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Este es Malaquías 3:10 y 13 al 15 de la versión NTV. ¿Sí? Inténtenlo, pónganme a prueba. ¿En qué lugar acuérdense de la tentación de Jesús? Oye, échate de aquí al templo, de aquí del templo, ¿por qué? Dios dice que mandará a tus ángeles. Jesús dice, no tentarás al Señor tu Dios. Pero aquí Dios dice, pónganme a prueba. ¿Ven ustedes? También dice, den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que reciban a cambio. Lucas 6:38. También de la versión NTV. ¿Ven las promesas de Dios? Ahora, dar para que Dios te dé más no es tan buen motivo. Realmente tú lo que tienes que hacer es obedecer y dar para glorificar a Dios, porque es como darte a ti mismo. Muchas veces oramos nosotros y decimos, Dios, te pido porque me lleves a una mayor entrega, te pido porque me des una mayor consagración. ¿Quién de nosotros no ha orado así? Yo les aseguro que la mayoría, ¿sí? Entonces Dios empieza a trabajar en nuestras vidas para llevarnos a eso, y luego ya no nos gusta porque empiezan problemas, dificultades, etcétera. O llega y nos pide algo que quizá era nuestro tesoro. Pero recuerden que la Escritura dice, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si tu tesoro está en Dios, no vas a tener nunca ningún problema para responder a las demandas de Dios. Si tu tesoro no está en Dios, claro que siempre vas a tener dificultades, ¿sí? Entonces, volvamos a analizar un poquito lo que pasó en la iglesia de aquel entonces. Se les pidió dar y se motivaron unos a otros y dar, y dieron cada vez más, creyendo en que Dios no era deudor de nadie. Pero fíjense ustedes, tenemos que comprender que el hambre que vino en aquel entonces, que vivieron los creyentes del primer siglo, muchos creyentes fueron repudiados por las familias y por su comunidad. Todavía, por ejemplo, en el pueblo judío, cuando alguien se convierte a Cristo, lo cortan. Una de las características del pueblo judío es que se ayudan unos a otros, se financian unos a otros, y por eso son prácticamente dueños del comercio del mundo. Pero cuando alguien de la congregación se convierte a Cristo, le cortan todo suministro, le cortan toda ayuda, los corren de sus familias y pasan muchas cosas. Por tanto, aún pierden la oportunidad de tener trabajo. Entonces fíjense ustedes que así empezaron a vivir estos hombres. A lo mejor nunca lo habíamos visto de esta manera, pero por su fe en Cristo, ellos perdieron todo lo que tenían. También la afluencia de otros creyentes que venían de todos lados cuando empezó a crecer el Evangelio, implicaba pues que tenían a veces que recibirlos en lugares, darles de comer, la hospitalidad y todo. Y a veces no había suficiente dinero, o los fondos se fueron agotando porque cada día salían más. Por ejemplo, en la segunda carta de Juan, la tercera carta de Juan, que es se me fue ahorita el nombre, que es a Gallo, le dice, dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas un servicio a los hermanos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como corresponde, porque ellos salieron por el nombre de Él, por causa de Jesucristo, sin recibir nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que participemos de su ministerio. Eso dice la tercera carta de Juan.
Entonces, esto empezó a suceder aquí, y entonces lógico, muchos misioneros venían, iban, eran enviados, ¿sí? Y además de todo, viudas. Recuerden que cuando se hace la reunión es porque se quejan algunos griegos que sus viudas no estaban siendo entendidos. Entonces hacen una reunión y los apóstoles dicen, oigan, no es justo que nosotros, los apóstoles, descuidemos nuestra oración, nuestro servicio a Dios para servir las mesas. Que no hay varones entre ustedes que ustedes puedan seleccionar que se encarguen de estos, entre los cuales estuvo Felipe, estuvo Esteban y otros tantos, 7 que se encargaron de esto, que eran como creyentes fieles. Bueno, o sea, por tanto, también el peso de esto venía. Y aparte de todo, tenían ellos que pagar impuestos al Imperio Romano e impuestos a los judíos en Jerusalén. Era una situación muy difícil. Por tanto, era casi imposible que ellos pudieran vivir y cumplir con todas estas obligaciones. Entonces, aquí tú puedes ver que esas son cuestiones de fe, no de otras cosas, ¿no? Igual en la iglesia, en el libro de Hechos se dice, el que tuvo no tuvo más y el que no tuvo menos. Pero un aspecto muy importante que también menciona Pablo, ustedes les ayudan a ellos con bienes materiales, ellos cumplen su ministerio, pero todo esto trae gloria a Dios. Porque al recibir ellos sus donativos y poder salir adelante, dan gloria a Dios y dan gracias a Dios por ustedes. Y Dios es glorificado en todo esto. Entonces nosotros podemos estar perdiendo el privilegio de glorificar a Dios con esto, ¿sí? Entonces, hay otro punto muy importante aquí. Si tú dices, bueno, pues es que yo la verdad tengo tan poco y estoy tan limitado que, pues ¿cómo puedo yo dar? Bueno, pues tenemos también el ejemplo de la viuda que dio las 2 blancas. Cuando Jesús vio, todos daban mucho dinero. Jesús estaba observando. Y llega la viuda y solo da 2 blancas y hasta con pena pues, de ver todo lo que otros daban y lo que ella podía. Pero ¿qué dijo Jesús? Esta ha dado más que todos ellos, porque ha dado todo lo que tiene de su sustento. Por tanto, se le será tomado en cuenta. O vemos a aquella viuda con Elías que Elías le dice, y era una incrédula, una gentil, que Elías le dice, oye, dame de comer, oye, vive Dios que solo tenía este puñado de harina y esto, y vamos a comer y dejarnos morir. Entonces le dice, dame de comer a mí primero, porque Dios dice, no escaseará la harina de la tinaja ni el aceite. Y todo el tiempo del hambre nunca les faltó. ¿Ven ustedes? O sea, la viuda le creyó al profeta y tuvo que renunciar a lo que era para ella y para su hijo. No, le pudo haber dicho, no, oye, estás mal. Primero es mi familia, primero mi hijo. Y Elías le dice, dame a mí primero, porque Dios dice así. Entonces, ella hace un acto de fe. Entonces Pablo, volviendo a las cuestiones de Macedonia y Acaya, dice, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los macedonios, que Acaya estaba preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Ese es otro punto. Si yo vivo una vida de entrega y cumplo todas las cosas, mi entrega va a estimular a otros. Y eso dice en Hebreos, estimulémonos unos a otros al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, según algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Estimulaos al amor y a las buenas obras. Cuando yo vivo para Cristo, mi ejemplo va a ser estimular a otros creyentes a que vivan para Cristo. Si yo vivo para mí mismo, lo único que voy a transmitir, ¿qué es? Egoísmo, ¿sí? Y todos van a ser egoístas, ¿sí? ¿Por qué creen que dice la Biblia, el discípulo no es más que su maestro? Bástele al discípulo ser como su maestro. Ahora, el verdadero maestro, ¿quién es? ¿Quién es que nos enseña realmente? Jesucristo. Entonces todos debemos aspirar, obedecer en todo a Dios para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo y glorificar a Cristo y glorificar a Dios. Pero entonces Pablo, siguiendo sobre el punto, dice, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados, no sea que vinieren
conmigo algunos macedonios y os hayan desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve necesario exhortar a los hermanos a que rueguen primero, a que fuesen primero a vosotros y preparen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Aquí hay otra enseñanza muy importante. Uno tiene que planear. Si tú no planeas tu vida, si tú no planeas cómo vas a distribuir lo que Dios te da, difícilmente al momento de dar vayas a dar. Porque ¿a quién alcanza el dinero? Díganme ustedes. El dinero nunca alcanza. Y si ganas más, creas más necesidades, ¿cierto o no? Así es. O sea, el que se gasta 20 millones al mes, sus necesidades son de 20 millones al mes. El que gasta 3,000 pesos al mes, sus necesidades están en función de esos 3,000 pesos. Por tanto, viendo de esa manera nunca va a alcanzar. Pero Dios dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente también segará. O sea, la siembra es algo que un día va a traer fruto. El ejemplo del salmo ahorita del trigo es muy ilustrativo. Hablaba de los creyentes de la multiplicación, pero también habla de las cosas materiales. Un puñado puede llenar toda una parcela y el fruto puede ser a 100 por 1. Pero aquí la cuestión es que siempre primero es Dios. Por tanto, nosotros de lo que Dios nos dé, antes de pensar en otra cosa, tenemos que pactar con Él. Esto que tú me das es para Dios. Y así tú no vas a tener problemas después. Porque si tú no lo planeas de esta manera y lo apartas, ¿sabes qué va a pasar? Que al último vas a decir, no, ya no puedo tanto. Entonces, todos estos son consejos no por otra cosa, sino para que ustedes no quebranten una promesa, porque yo sé que Dios, porque lo hace conmigo, siempre que hay un ingreso, me dice, ¿qué tanto? Algunos se basan al diezmo. Pues sí, pues está establecido el diezmo hoy, y eso no es que esté mal, pero muchos dieron más, y mucho más. ¿Y saben por qué? Porque tenían su mirada puesta en el galardón, y que Dios no es deudor de nadie. Entonces lo que sigue diciendo aquí en 1 Corintios 13, dice, cada uno dé como propuso en su corazón. 2 Corintios 13, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Nunca con tristeza. Si te duele, ni lo des. ¿Sabes por qué? No te vale de nada. Lo que hagas, hazlo de corazón y con alegría de corazón. En Mateo, y también puedes leer otros, que esos no los vamos a leer ahorita, que es Mateo 10:8, Lucas 6:38, 2 Corintios 13:3 y Efesios 5:2. Todos estos hablan de lo mismo. O sea, la Biblia está llena de ejemplos de lo que nos pide. Pero ¿qué dice más adelante? En la 2 Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Se dan cuenta? O sea, que nunca te va a faltar nada. Muchas veces, o sea, el sentido de acumular, por ejemplo. No es que Dios quiera que seas irresponsable en lo que hagas. No es eso. Pero el sentido de acumular, de alguna manera, es para que tú obtengas una seguridad. Pero ¿por qué quieres una seguridad en las cosas materiales si Dios es tu seguridad? Dios es el que mueve todas las cosas, y si Él promete que no te va a faltar nada, ¿por qué limitar a Dios con cosas así? Entonces, primero tenemos que dar nuestro corazón, saber que lo que Dios nos pide, Dios dio más porque dio a su Hijo, y que Él es dueño de todas las cosas. Saber que Él mueve todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Por eso dice por ahí otro pasaje, las riquezas de los impíos serán para los justos, porque al final de cuentas todo el pueblo de Dios va a heredar todas las cosas. Pero Dios quiere que ahorita actuemos por fe. Y Él dice, poderoso es Dios para que abunde en vosotros toda gracia, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Y los que lo hemos hecho, empezando por mí,
hemos comprobado que nunca falta nada. Siempre Dios suple todo lo necesario de una forma u otra. Entonces, hagámoslo con alegría, porque si no lo haces con alegría no te sirve. Pero por eso es importante este tipo de explicaciones. Generalmente no se tocan, pero ese es el principio que tocaba ahora. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, que es Dios, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Fíjense, va relacionado lo que tú das materialmente con que tú vivas una vida más parecida a Cristo y puedas crecer espiritualmente, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Cuando tú te limitas a Dios, limitas el Evangelio, porque si tú no crees en Dios, ¿cómo vas a transmitir algo que no crees? Y la vida cristiana está compuesta de una serie de peticiones que Dios nos hace, que quiere que hagamos voluntariamente. ¿Y por qué digo voluntariamente? Porque Dios, hasta ahorita, no te obliga a nadie. Tú decides si vienes al estudio o no vienes, nadie pasa lista aquí. Tú decides si das o no das, a nadie se le reclama si da o no da, o lo que da, o lo mucho o lo poco que da. Cada quien da como debe ser. Pero aquí está el punto. Dios quiere que seamos libres. Y el hecho de darnos nos hace libres para nuestra relación con Dios, para con los demás, para predicar el Evangelio, para la consagración. Y luego dice, aumentará los frutos de vuestra justicia. O sea, formará a Cristo en ti. ¿Quién es el único ser justo que hay? Jesucristo. Y mientras más parecidos seamos a Cristo, más viviremos en justicia. Para que estéis enriquecidos en todo, con toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Otro punto muy importante, todo terminará como los creyentes de Jerusalén, que le dieron gracias a Dios por la generosidad de los gentiles, de los de Acaya, de Macedonia, de Corintio. Pero ¿saben una cosa? Eso permitió que la iglesia se unificara y se rompieran las barreras y los pensamientos de decir, yo soy judío, tú eres gentil. Dios formó de los dos pueblos, porque solo había para Dios dos órdenes, ¿no? Gentiles y judíos. Gentiles impíos, judíos el pueblo de Dios. Pero en Cristo Dios une. Pero para que los uniera como una iglesia, tenían que unir sus corazones, establecer las creencias del Nuevo Testamento, como ya no tienes que comer de ciertos animales, ya no tienes que guardar los sábados, ya no tienes que sacrificar, que si ofrendas de paz, que si ofrendas por el pecado, que si ofrendas por la Pascua. ¿Alguna vez se han puesto a pensar qué cansado era todo eso? Y que tengo que juntar para ir, y no puedo matar si no matan allá, y si vivo muy lejos vendo, y luego llego allá y me venden muy caro. Todo ese tipo de cosas pasaban. Cristo eliminó todo eso. Ahora crees en Él y la ofrenda ya fue pagada a Dios. Es mucho menos trabajo que lo que los judíos hacían. Ahora solo tienes que consagrarte. ¿Por qué no hacerlo? Dice, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de su superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. ¿Ven ustedes? Todo se traduce en liberalidad. El que recibe tiene gratitud y da gracias a Dios. El que da tiene gratitud y da gracias a Dios. ¿Por qué? Porque le permitió dar. La vida cristiana es de dar. Recuerden, Juan 3:16. Dios amó y dio. Y recuerden ustedes que esto no nada más se cierra o se centra, mejor dicho, en las ofrendas de la iglesia. Si tú ves que un hermano está en necesidad, ¿ha puesto Dios en tu corazón a ayudarlo? ¿Lo has hecho? También eso, tenemos que estar al pendiente de lo que otros viven, porque tú no sabes qué va a pasar, porque tú dices, no, yo ya di, con eso cumplí. No,
Dios puede estarte poniendo en tu corazón, ayudar directamente a la persona y con cuestiones extras o cuestiones así. Es parte de dar, no es nada más, es una situación, porque eso implica el amor. Si Dios pone en tu corazón ayudar a una persona, ¿qué crees que va a hacer esa persona? Dar gracias a Dios. Y también dar gracias por el instrumento de Dios. O sea, todo viene de Dios, todo lo que recibimos viene de Dios, pero Dios también usa sus instrumentos. Y la gratitud es algo muy importante porque hace que se fusionen las personas, se unan en un pensamiento y un mismo sentir. Entonces, hazte esta pregunta: ¿aportas con alegría tu ofrenda? ¿Ofrendas con generosidad ayudando a los demás, a las personas que sabes que están en necesidad? Si tú dices que no puedes, porque apenas te alcanza lo que habíamos dicho, para suplir tus necesidades, acuérdate de la viuda, ya lo comentamos también. Entonces, cuando nos llegamos a hacerlo, tenemos actitudes egoístas. Entonces, ¿cómo puedes hablar de amor si eres egoísta? Es como cuando dice la Escritura: oye, si tú le retienes la prenda a tu hermano porque te debe, dásela en la noche porque es a tu hermano pobre, porque es lo único que tiene con qué taparse. Y si no se la das, pues va a padecer frío. Y si clamare a Dios, yo te juzgaré a ti, porque Él está clamando por esta injusticia. Entonces, si tú pedías dinero y no podías pagar, el acreedor te podía quitar tu sábana, tu cobija y hasta tu ropa. Pero ¿qué decía Dios? Dáselo en la noche, porque no tiene otra cosa con que cobijarse. Entonces, el hacernos sensibles a los demás es algo que Dios tiene que despertar en nosotros. Todos alguna vez en la vida, aquí, hemos padecido necesidad. Todos. ¿Y qué pensabas? Ponte a pensar, ¿qué pensabas? Si hubiera alguien que me ayudara, si hubiera alguien. Eso debe hacer. El amor es: haz a otros como quieres que te hagan a ti. Si tú tuviste y sentiste, pues no hagas lo mismo de ser insensible a lo que otros pueden padecer, que reitero, se traducirá en acciones de gracias a Dios. Entonces dice el Señor: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10 es la versión NBD. Dios conoce nuestras luchas, conoce nuestros deseos, pero obedecerlo debe ir más allá de nuestras luchas y nuestros deseos. Porque si te concentras en ti, nunca vas a tener actos de fe. Tienes que concentrarte en que Dios fue tan generoso que te dio todo. Y si tú llevas ya un tiempo viviendo la vida cristiana, habrás comprobado que Dios es fiel y que te da mucho más de lo que tú te pudieras imaginar. Digo, yo lo sé porque así lo he hecho en mi vida. Entonces, ¿quieres retraerte en esto? Bueno, Dios dice: el que quiera salvar su vida, la perderá. El que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la hallará. ¿Qué quiere decir? Que tienes que renunciar a tu manera de pensar, que tienes que renunciar a todo para dar paso a lo que Dios dice y promete. ¿Y qué es lo que Él promete? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí es donde debes estar. Pero imagínate que tú estés en una posición que prometiste dar y no lo hiciste, o Dios te mostró ayudarle a alguien y no lo hiciste. Y cuando vayas al trono de la gracia, ¿qué vas a tener? Mala conciencia. Y no vas a poder pedir con fe. Pablo, aquí varias veces vimos la palabra dar con liberalidad para hacerse libre. No vas a ser libre para eso, ¿sí? Entonces, dice en en Filipenses 4:19, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Dios es el primero que quiere proveernos
de todo lo que necesitemos. ¿Para qué quieres más de lo que necesitas? Nadie puede estar al pendiente como tú. Ni siquiera tú sabes qué es lo que realmente vas a necesitar, pero Dios sí lo sabe. Dios conoce el futuro. Y muchas veces parte de tus actos de fe de ahorita están afianzando tu futuro, no un seguro de vida. Los seguros, recuerden, si pueden, no pagan. Esa es la realidad, todos lo sabemos. Cualquier detallito buscan para no pagar. Y yo no digo que no estructuren su vida con algún seguro si quieren, claro que sí. Pero no debe estar su esperanza puesta ahí, sino en Dios. Pero Dios, cada vez que tú tienes un acto de fe con Él, ¿no piensas que Él se compromete más contigo? Claro que sí. Todo lo que tú hagas por amor a Cristo, compromete a Dios. Acuérdense de la oración de Jesús. Señor, que seamos uno como tú y yo somos unos, que ellos sean uno con nosotros. ¿Qué más quieres pedirle a Dios que ser uno con Dios? Y si Dios te pide que seas uno con Él, ¿por qué no piensas como Él? Eso es precisamente lo que Dios quiere, a través de lo que nos pide. Que cambiemos nuestra manera de pensar. Que pensemos como es Dios. Y Dios, que es poderoso, su poder eficaz hará que se cumpla todo lo que Él promete y con creces. A Dios sea la gloria, pues su poder eficaz que actúa en nosotros, Él puede hacer mucho más de lo que nos podemos imaginar o pedir. Es el Efesios 3:20, en la NBD. Él puede hacer mucho más de lo que nos podemos imaginar o pedir. ¿Pero qué dijo Jesús? Pero pidan con fe, no dudando, lo dijo Pablo. Porque el que duda, pues es como el que no tiene, no me acuerdo cómo dice la segunda parte del versículo. Se me fue. Pero el caso, el que duda no puede agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, mediten en esto, propóngase en su corazón. Es decir, puedes decir, bueno, es que yo no trabajo, no tengo ingresos. De alguna manera recibes algo. ¿No recibes un domingo? Los que no trabajan. Señor, dame mi domingo. Todos recibimos de alguna manera. El punto de ofrendar empieza de lo que Dios te da, de lo que tú recibes. Dios no se va a enojar por un peso que le des, hablando de una persona con pocos recursos, sino que lo des de corazón. Eso es lo importante para Dios. Entonces, no nos limitemos en nuestra fe. Creámosle y pensemos que Él es mucho más poderoso para hacer y dar de lo que nosotros lo pedimos o entendemos. ¿Sí? Entonces, de ahí, precisamente, que Dios es más generoso de lo que nos podemos imaginar. Padre bendito, te queremos agradecer mucho por tantas cosas hermosas que haces. Por ejemplo, en este caso de Ernesto, pues tú sabes que fue un poco difícil llegar al punto de su operación, con tantos cambios. A veces, Padre, tú pues traes circunstancias así para afirmarnos en la fe y sobre todo desarrollar el don de la paciencia. Somos gracias te damos porque salió con bien. Esperemos, Señor, que Él ahora viva con esta gratitud a ti y que tú cuides su salud como la de todos aquí. También, Señor, te damos gracias por la operación de Denny, también gracias a todos por sus oraciones, porque la verdad es que salió muy bien y ahorita solo está en recuperación, pero pues fue glorioso todo lo que tú hiciste y eso nos da aliento para, pues, Señor, esperar y creer en tu generosidad y en tu amor, y que tú te adelantas, pero sobre todo que cuando la iglesia ora hay un poder especial manifestado, porque se multiplica, Señor, el poder de tu Espíritu por la unión en fe de muchos creyentes conjuntos. Así que sigue desarrollando nuestro ministerio como iglesia de orar. No permitas que ninguno de nosotros lo tome a la ligera, sino que cada vez que hay una petición, aún de incrédulos o de personas que no conocemos, tengamos un tiempecito para pedir por ellos, y que así tú, Señor, a la larga te glorifiques, aunque quizá muchos de ellos ni se enteren.
pero sigue desarrollando, reitero, este ministerio de oración en nuestra iglesia. Gracias te damos también, Padre, por este estudio, por tocar ahora este punto y aclarar con mayor precisión cómo debe ser la generosidad. Y eso queremos pedirte hoy, Señor, que nos des a todos corazones generosos, que no se limiten en nada, Señor, y que todo se haga por amor a ti. Y que tú también, Padre, tú hagas crecer y desarrollar el ministerio de esta iglesia. Sabemos que hoy somos a gran ayuda de 2 misioneros, de Julio y Edith en Guadalajara y de Memo y Blanca en Guatemala, pero Señor, sería muy hermoso que de nuestra iglesia surgiese una pareja misionera. Si es que tú tardas en venir, Señor, pues te pedimos también por eso, porque sería hermoso que tú promuevas esto, que selecciones quién debe ser, que le des esa entrega, esa constancia y ese propósito en su corazón. Señor, guarda a todos los que no pudieron estar aquí hoy, bendícelos y también bendice a nuestras familias, danos un testimonio verdadero producido por ti y enséñanos a vivir en amor. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.